Nos metemos en el segundo bloque del programa número 24, nuestro capítulo 24 de Mejor Energía TV. Vamos a hablar ahora de aquello que les anticipábamos, ¿no? La situación laboral en Vaca Muerta, la mirada estratégica respecto del recurso humano, variable central para sostener los niveles de producción, este vértigo de crecimiento, vértigo en términos relativos para lo que había sido Vaca Muerta hasta el último año, los últimos 2 años, a esta actualidad de crecimiento mes tras mes de la producción de petróleo y gas. La pregunta latente en torno a eso de cómo se sostienen esos mejores escenarios en función de la disponibilidad del recurso humano y cómo se le agrega valor también a eso, ¿no? Esto es, qué otras industrias, a partir de la valorización de ese recurso humano, pueden surgir en medio de esta situación muy importante de los campos productores de Vaca Muerta. Hemos estado hablando, y es bueno retomar ese diálogo con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, una voz muy importante en los últimos meses para la divulgación de la industria oil and gas, esto de cómo hacer entendibles temas tan complejos como los temas vinculados a la producción de petróleo y al gas, a la macroeconomía, ¿no? Bueno, Juan José Carvajales es una voz que se ocupa de eso y por eso volvemos a retomar ese diálogo que hemos tenido hace algunos días atrás con él aquí en la ciudad de Neuquén. Bueno, se refiere a esto específicamente, ¿no? La situación del recurso humano clave del futuro y del presente de Vaca Muerta. Nos decía lo siguiente. Bueno, hablamos habitualmente de los temas vinculados a la política, sí, a las definiciones importantes que también se estuvieron dando hoy acá en Neuquén y los desafíos adicionales que puede sumar eso, al margen de los indicadores récord de producción, de los miles de millones de dólares que puedan llegar, que ya están llegando, y se está hablando mucho del mercado del futuro, de la producción del futuro, ¿no? Se habla de la logística, del transporte, de las necesidades de solucionar eso. ¿Qué hay del recurso humano? ¿Qué hay de la capacitación? ¿Qué hay de la especialización? ¿Qué desafíos afronta Argentina, Neuquén y la industria en general en ese sentido? Bueno, ahí tenemos grandes desafíos, pero a la vez tenemos estructura de universidades públicas, universidades privadas también, institutos de formación a lo largo de todo el país. Hoy me estaban comentando la Universidad de Comahue aquí. Y tenemos que seguir haciendo mucho más, porque con los anuncios vemos que va a haber mucha actividad en petróleo, en gas, en midstream, o sea, los gasoductos. Tenemos un horizonte que a la vez está desafiado por esa agenda climática que decíamos, entonces tenemos que acelerar los ritmos. Y ahí yo creo que universidades creando carreras de ingeniería en petróleo como la UBA, hay buenas noticias desde ese punto de vista. Y además hoy se dan propuestas desde la interdisciplinariedad. Y ahí eso se enriquece porque después en la práctica, sea que estés del lado del sector público regulando o desde las industrias en el campo, bueno, ahí se entrelazan los saberes, entonces está bueno esa mirada más compleja. Siempre se habla también de la falta de recursos humanos en determinados segmentos de no solamente en la industria petrolera, sino en sectores económicos diversos, pero en particular en la petrolera, de la llegada de trabajadores de otros puntos del país o del mundo, en el caso de la industria, como bien sabes, con ese dinamismo tan particular de éxodos entre países. Una forma de generar ese valor agregado del que tanto siempre se habla en el plano de los objetivos, que se cumple con vaivenes, es tener el recurso, ¿no? Con qué desarrollar ese valor agregado, ¿no? El rol central de la educación en ese sentido también, sí, ¿no? Bueno, hoy lo decía el ministro, Argentina tiene un acervo de capital humano impresionante que se fue construyendo por décadas, donde la educación pública tiene un rol imprescindible y ahí lo vemos, como vos decías, con un montón de extranjeros que vienen a estudiar a Argentina. Yo hoy estoy terminando mi doctorado y veo un montón de extranjeros dando los doctorados en Argentina, de Colombia, muchos. Y a la vez, para los jóvenes hoy que tienen que decidirse por una carrera para estudiar,
todo lo que es la matriz energética es muy convocante y ahí nuevamente la universidad pública aporta esos profesionales, jóvenes profesionales. Mañana vamos a tener una charla de jóvenes profesionales empujantes y con nuevas ideas, ¿no? Juanjo, ¿qué estás viendo de este momento de la política y de la economía y vinculado al sector energético? ¿Qué es posible en este momento con cierta incertidumbre, ¿no? Digamos, la palabra aquella a la que recurrimos hace bastante tiempo, está el recurso, están las condiciones de la curva de aprendizaje, bueno, ya muy avanzadas. ¿Qué crees que puede hacer el reino de lo posible en 6 meses, 1 año, 2 años, ir trazando ese camino de afianzar esta senda? ¿Qué es lo que debería verse en breve, digamos, ¿no? Yo creo que hoy estamos viendo que se están alineando los planetas de a poco, mucho ímpetu en los anuncios que escuchamos hoy. Una frase que me gustó: tenemos que hacer los deberes. Hoy el mundo nos plantea una oportunidad, tenemos grandes desafíos porque el recurso está, como decimos y dicen los técnicos, tenemos capital humano, como acabamos de decir, tenemos que hacer las tareas pendientes, que es ampliar la infraestructura, poder tener innovaciones en materia regulatoria. Para eso también los jóvenes pueden aportar ideas nuevas. Y yo creo que, bueno, las ventanas están. Luego vos me decías 6 meses. Bueno, en 6 meses podés hacer, sobre todo, reconstruir esa confianza que necesitábamos para invertir, para desarrollar el sector. Y después en mediano plazo, porque yo nunca me canso de decir que hay líneas de continuidad, ¿sí? Cada gobierno tiene sus particularidades y tus visiones, pero uno mira y vos ves que, bueno, Vaca Muerta se estimula todo el tiempo. Hablas del offshore vos. El offshore, las renovables. Entonces hay gasoductos, o sea, si no lo hace un gobierno, lo hace el otro. Cada uno tiene sus matices, pero, digamos, la agenda se conoce y hay ciertos acuerdos básicos ahí. Da por pensar, y cada tanto lo mencionás o lo mencionamos, esto de el diagnóstico que hacen a uno y otro lado de los sectores más opuestos de la política. Bueno, tienen un punto de coincidencia en Vaca Muerta, con la oportunidad de seguir desarrollándolo, porque ya no es más ese proyecto, sino es pura realidad. También el consenso político, la búsqueda de esos acuerdos es fundamental en esa extensión del mediano plazo, ¿no? De quizás buscar 3, 4 ejes, ¿no? y transitar esa senda de continuidad, ¿no? Que la puja política va a estar siempre, ¿sí? Porque además está en el seno de la democracia y tenemos elecciones, tenemos alternancia, eso va a estar, la arena política. Ahora, tendremos que poder ubicarnos, ¿no? en ese nivel de, bueno, estos 3 puntos no se tocan, y yo creo que están ahí. Hoy tenemos un gran agujero en importaciones porque tenemos grandes valores internacionales que no esperábamos con la guerra. Pero si uno mira más acá, tenemos gas, estamos importando la mitad de los barcos de GNL que 2014, estamos exportando crudo. Entonces, salvo algunas ventanas del año en gas o en gasoil, después estamos autoabastecidos. Entonces, tenemos que pensar que ese vaso medio lleno lo podemos seguir ampliando si hacemos los deberes y si los gobiernos pueden tener cierta continuidad en esas ideas basales. Juanjo, como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias por pasar por el stand de Mejor Energía. Bueno, seguramente... Déjame invitarlos. Sí, por supuesto. Porque estamos lanzando la segunda cohorte, la segunda edición del posgrado en hidrocarburos y sostenibilidad en la Facultad de Derecho. Empieza el 1 de septiembre y es virtual, así que de todo el país estamos terminando la primera tanda. Tuvimos 40 inscriptos a nivel de empresa, del sector público, Secretaría de Energía. Entonces es un gran ámbito para formarse. Bien, ahí lo recomendamos también, así que cuando seguramente podemos retomar más adelante, hablar un poquito más en profundidad de eso. Muchas gracias, Juanjo, otra vez un gustazo poder hablar con vos. Al contrario, un saludo a la audiencia, gracias por la confianza. Gracias. Bien, ahí compartíamos lo que nos decía Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. También un
bueno, un académico, ¿no? Está al frente de un posgrado de la Universidad de Buenos Aires, al frente de la capacitación de nuevas generaciones de técnicos y de abogados en torno a los temas vinculados a la legislación, al ambiente, de esa importante cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Les decíamos, íbamos a estar hablando de la segmentación tarifaria, tema que compartimos a continuación. Tiene que ver con el diálogo que mantuvimos también con Francisco Zambón, presidente del Ente Provincial de Energía de Neuquén, una de las empresas grandes de distribución de energía en Neuquén. Le consultamos acerca del arranque de la segmentación tarifaria días atrás, en el arranque del mes. ¿Cuáles son los parámetros que están viendo de aplicación de ese incremento tarifario complejo, conflictivo, polémico, todavía con cabos sueltos sin atar, con dudas desde de los gobiernos provinciales, desde las empresas, con poca claridad en la comunicación por momentos y con un pedido también de audiencia pública de asociaciones de consumidores que ponen el grito en el cielo porque esta segmentación, este incremento tarifario es diferente al de, aquel diálogo inicial en torno a las audiencias públicas. Vamos a hablar de este escenario con Zambón en la nota que mantuvimos con él hace algunas horas y que compartimos aquí también en Mejor Energía TV. Esta línea Francisco Zambón, presidente del EPEN. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia. ¿Y arranca mañana ya la segmentación en la provincia? Y arranca nomás en todo el país. Arranca en todo el país. No te noto muy convencido, ¿o sí? No, sí. Está complicado, me imagino, aplicar, ¿no? Está complicado, sí, pero... No, bueno, pasa que después de tantos idas y venidas, anuncios y que vemos qué hacemos, sí. Por lo menos ya esta semana, fin de semana pasada, salió la resolución de Energía donde... Uy, lo perdimos a Francisco, no sé si nos estás escuchando. Sí, yo te escucho bien. Ahí te recuperamos nosotros. No, te decía que salió la resolución en estos últimos días, donde ya se implementan unos precios ya segmentados los usuarios residenciales en los 3 niveles que se plantearon. Sí. Todavía no aparece en esta resolución el tema del límite de 400 kWh mensuales para, digamos, como tope, digamos, para tener subsidio. Sí. Eso, digamos, hay especulaciones que saldrían en una nueva resolución, pero hasta ahora no la hemos tenido. Uh-huh. Lo concreto es que, si ya están a partir del 1 de septiembre, en los nuevos precios mayoristas, esto quiere decir que corre a partir de los consumos que se registran a partir de mañana. Bien. Eso se va reflejado en las facturas de los usuarios residenciales en el mes de noviembre. O sea, nosotros consumen en septiembre, durante octubre se hace el proceso de edición, lectura, facturación y reparto de facturas, y en noviembre sería el vencimiento de las facturas que corresponden a estos consumos. Bien. Y en el caso del suministro que da el EPEN, ¿cómo quedarían esas variaciones de acuerdo a los 3 niveles? Digo, promedio, la foto que nos puedas dar más precisa. Me imagino. No, a ver, los que sufren variaciones son los del nivel 1, es decir, los usuarios residenciales que tengan mayor poder adquisitivo. Los que no se anotaron para el subsidio, digamos, ¿no? Los que no se anotaron o los que se anotaron y el sistema les arrojó que por sus características de ingresos o propiedades o bienes que tengan, no les corresponde el subsidio. En el caso de los ingresos familiares, en la Patagonia o en este tramo de la Patagonia, son 420.000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, son 3 salarios y medio, digamos, básicos. Bien. En ese caso, la suba... ¿De cuánto es? En este caso, por eso la suba, digamos, del precio mayorista sube un 75%, es lo que va a comprar la distribuidora, digamos, al mercado, y eso se va a traducir según las estimaciones que estamos sacando en estos días, que ya estamos por mandar los cuadros a aprobar, en una variación al uso residencial, depende de la franja de consumo, digamos, ¿no? Porque eso, digamos, hay distintas bandas, entre un 15 y un 19%. Ok. Un 15% serían los usuarios que menos ganan. ¿Qué más ganan? Los que más ganan. Esto es lo que más ganan. Esto estamos hablando este es el alto ingreso sería. Ajá. Alto ingreso, no, a los niveles que se llaman 2 y 3, digamos que son los de menores ingresos o ingresos medios, no hay variación en el precio. No hay variación en la factura, bien. No hay variación en la factura, exacto. Solamente se va a variar a los que más ganan, digamos, mayores ingresos. Está bien. Se supo y también... esto es meses de septiembre y octubre, lo que es la resolución. O sea que se espera que en noviembre pueda haber una nueva variación, Claro. que es lo que dijeron, digamos, ¿no? Hacerlo por tramos,
el escalonado, digamos, el ajuste de las tarifas. Bien, entonces repasando, de acuerdo a cómo se trasladaría en el caso de la energía que compra el EPEN, cómo se trasladaría eso a facturas, 15-20% de incremento para el nivel de alto ingreso. Teníamos, supongamos, vamos a mencionarlo así, ingresos medios, ¿no? Era el nivel 13, si mal no recuerdo, ¿no? Ingresos altos serían, digamos. Ingresos altos, esos y los que recibían la tarifa social, esos dos quedarían con el mismo tipo de pago, básicamente. Sí, los ingresos medios, ingreso y tarifa social no van a tener variación en esta oportunidad. ¿Algunos usuarios de nivel alto recibían subsidio anteriormente? Sí, hasta hoy, digamos, todos los usuarios pagamos el mismo precio de energía en la compra. Bien. Claro. O sea, hoy el precio, digamos, hasta hoy a la noche, la compra está en el orden de los 3.000 pesos el megavatio hora, en promedio, digamos, ¿no? A partir de mañana, digamos, para los usuarios de mayores ingresos, del nivel 1, va a estar en el orden de los 5.000 pesos. O sea que ese es el resta acá también el tema del tope de consumo de 400 kilowatts hora, ¿no? Claro, eso si bien fue anunciado y fue discutido, digamos, por lo menos en los ámbitos del sector, digamos, como anuncio, no fue plasmado en las normas legales que digan las tarifas, digamos, ¿no? Te hago una pregunta, Francisco, acá por el tema de, si bien no es la órbita del EPEN, digo, pero en algún punto están, por supuesto, muy relacionados. En la ciudad de Neuquén, el suministro que da Calf, ¿debería ser una foto similar a la que ustedes están plasmando para las localidades donde son los prestadores? Yo entiendo que sí, que debe ser más o menos el mismo orden, no tengo los números, no hablo de esos detalles con Calf, pero digamos, porque eso depende, digamos, cuál es la incidencia de la compra en la estructura de costos, digamos, prácticamente, ¿no? Claro. También quería aclarar, digamos, que junto a la misma resolución también se produce una variación del precio que se compra para los usuarios generales, ¿sí? Porque, digamos, o sea, básicamente, digamos, ya había un ajuste, digamos, de la tarifa o descentramiento de los precios, como algunos le llaman, para los grandes usuarios, mayores de 300 kilowatts. Sí. Y hay una franja de usuarios que son las pymes, los comercios, los usuarios generales, que, digamos, tenían un precio similar de los residenciales. Bueno, también van a tener una variación. ¿Esta es la resolución que se conoció ayer? La de 629. La de principalmente que es la aplicación del incremento en sectores comerciales, ¿verdad? Claro, exacto, sí. Bien. Que ahí, digamos, el precio de compra varía un poco menos, del 44%, casi del 50%, digamos, y eso se va reflejado en un 12% aproximadamente, al 14% al usuario general, digamos, a los comercios, básicamente, del EPEN. Del EPEN. Y sí, te escucho. Sí. Me vas a... No, quería, pues estamos hablando también, digamos, que estas variaciones esenciales va a ser para los, como dijimos al principio, ¿no? Los de mayores ingresos o los que no se inscribieron. Y ahí es donde queremos hacer la aclaración, y nosotros estamos reforzando ahora una campaña para difundir, digamos, el registro, este famoso registro del RASE que le llaman, para obtener el subsidio sigue abierto. Y bueno, estamos focalizando sobre todo el interior donde presta el servicio de EPEN para que no lo hayan hecho, se inscriban, porque, digamos, si bien no tenemos cifras finales, se está hablando de aproximadamente cerca del 30-40% de usuarios en todo el país que no se habrían inscrito. Ajá. Nosotros creemos que ese porcentaje, digamos, de los usuarios nuestros, de la población de la provincia de Neuquén, los usuarios del EPEN, no creemos que ese porcentaje responda a ingresos altos, digamos, como están planteados, sino que puede haber una gran cantidad de la población o de usuarios que no se han inscrito, o porque no pudieron, o porque no se enteraron, o porque, bueno... No, porque no saben cómo, claro. Porque quieren... O no saben cómo, o, digamos, nosotros prestamos el servicio en algunos lugares del interior donde las comunicaciones siempre llegan un poco más tarde, o son más difíciles, digamos, no hay tanta conectividad, por lo cual, digamos, estamos tratando de hacer eso y solicitando, digamos, a Nación, que ya vimos hace rato, digamos, que nos informen cómo es la estadística de inscripciones en el registro del subsidio, del RASE, por localidad, para poder, digamos, focalizar o atacar algunos puntos en particular. Y también se supo que hubo mucha gente que había solicitado el subsidio que renunció para poder comprar el dólar oficial. Sí, eso lo leí. No sé qué número será. Ayer hablaban de 18.000 usuarios, hoy temprano en algún noticiero que se hablaba un poco más, de 20 y pico mil usuarios que
que habrían renunciado, digamos, o cambiado, no sé, renunciado a la segmentación o al subsidio para poder comprar dólar ahorro. ¿Te podés bajar y subir cuando quieras de esto? Digo, Sí, ¿podés? el registro está abierto para inscripciones nuevas o para modificaciones, digamos, Claro. ¿no? Si uno dice, me equivoqué en esto, bueno, puede entrar y hacer alguna corrección. Francisco, este cuadro de situación que nos describís respecto a la aplicación de la SUBA es es lo que rige hasta fin de año. En realidad, la resolución que salió, la 629, dice precios mayoristas septiembre y octubre. Septiembre, octubre, ok. O sea, especulamos con que en noviembre va a salir una resolución con otra nueva porción del ajuste, digamos, en el precio, ¿no? Claro, claro, bien. Siempre hablando para los usuarios de mayores ingresos, ¿no? Claro. ¿A cuánta gente le llevan la luz desde el EPEN en la provincia de Neuquén? En Nosotros total. tenemos residenciales unos 85.000 usuarios. 85.000 usuarios. Bueno, Residenciales, 110.000 debemos estar en total, ¿no? Bien, bien. Se hablaba de la necesidad de una audiencia pública. Algunas asociaciones de consumidores la estaban reclamando en función de las modificaciones que habían habido respecto a esa audiencia inicial de hace 3 meses atrás aproximadamente, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa situación? ¿Es posible de que esto termine la opinión desde una prestadora de servicio? Te pregunto, a título de personal tuyo, digamos. ¿Puede pasar algo de que termine la justicia, medio empantanado esto? Digamos, yo creo que en parte ese es el motivo por el cual no salió oficialmente el tema del tope de consumo para obtener el subsidio. Digamos, tanto en la audiencia pública que hubo como en el decreto presidencial se habla de la segmentación, pero no habla de ningún tipo de tope. No estaban los 400 kilowatts. Exacto, claro. No estaban los 400 kilowatts mensuales como tope para tener subsidio. Con lo cual yo creo, digamos, y con algunos hemos conversado el tema, ese es el motivo, digamos, por el cual no ha salido, digamos, no estar, o están buscando, digamos, cuál sería el instrumento para sacarlo y poder evitar, digamos, alguna presentación, que también he leído, digamos, algunas asociaciones de usuarios que están esperando que salga esto para hacer alguna presentación. Claro. Creo que podría ir por ahí, digamos. Claro. Y Francisco, muchísimas gracias por tu claridad, por estos minutos. Mucha gente pendiente y además cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Un poco que arrancábamos así hablando. Cierta confusión, también el recambio de la gestión y alguna mirada adicional. Yo creo que en parte la confusión y las idas y vueltas fue los cambios de gestión que hubieron, ¿no? Sí. Que tuvimos, en el medio vamos por el tercer ministro de Economía y donde depende del área energética y ha habido cambios ahí también, así que... Claro. Eso fue también un poco parte de esto, pero bueno, creo que ya están las normas legales, o sea que ya es una realidad y bueno, nada, el mensaje a nuestros usuarios, a todos los en general es que se inscriba. Yo creo que vale la pena inscribirse, a pesar de que uno sospeche que puede no caer, digamos, en el subsidio, pero por las dudas, inscribirse, digamos. Por supuesto. Muchas gracias, Francisco, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes, gracias. Adiós, Fernando. buenas tardes. Un abrazo. Bueno, clarito. Bien, pasaba Francisco Samuel, el presidente del EPEN, también dando su mirada, su parecer respecto de la aplicación de la segmentación tarifaria en la provincia de Neuquén. El EPEN, prestadora sobre todo en el interior de la provincia de Neuquén, fijando esa hoja de ruta de la aplicación de la segmentación. Antes de la despedida, vamos a poner de relieve un dato que tiene que ver con el récord de la actividad en Vaca Muerta, del fracking, de las fracturas, de la completación de pozos. Esa instancia crucial, determinante de los pozos horizontales de las ramas laterales de Vaca Muerta. Es conocido, pero acaso, siempre está bueno ponerlo de relieve. En Vaca Muerta se hacen pozos en una etapa inicial verticales, luego se extienden de modo longitudinal en esa gran roca que es Vaca Muerta, básicamente. 1.379 etapas de fractura, punciones. Básicamente el fracking es ese momento de inyección de agua, arena y algún insumo químico en esa roca durísima que es Vaca Muerta, que permite, pequeñas grietas, la capilaridad de esa roca para que empiece a salir el crudo y el gas. Nunca antes hubo tanta actividad de fracturas, esto quiere decir tanta actividad en los pozos productores de Vaca Muerta. Básicamente es el escenario actual de demanda de gas necesaria de abastecer y también la producción de crudo.
Algo de eso también hemos estado hablando en el arranque del programa. Sin duda es un momento muy auspicioso y también la necesidad de que el país dote de esas condiciones económicas, macroeconómicas, para poder convertir a estos recursos en un bien perdurable y más auspicioso en el corto y mediano plazo, ¿no? Bueno, buena parte de la mirada de Argentina en materia económica está posada sobre los plays, sobre los yacimientos ubicados ahí en cercanías de Agnello y por supuesto también el mundo a la hora de ver de dónde se puede obtener ese gas que la crisis entre Rusia y Ucrania está retaseando al mercado internacional. Bueno, ha sido todo por hoy, ha sido un gusto compartir esta hora con la actualidad del sector energético y bueno, con Vaca Muerta también como punto preponderante en nuestra mirada. Vamos a estar, por supuesto, con este programa en toda la multiplataforma de Prima Multimedios, en nuestras redes. Vamos a subirlo, por supuesto, también en nuestro portal mejorenergia.com.ar. No dejen de visitarlo, la actualidad al día a día, el minuto a minuto, de la industria no convencional y del resto de del sector energético argentino. Nos vamos a encontrar también la semana que viene a través de 24/7, la señal de Prima Multimedios, con una nueva edición de este programa. Muchísimas gracias por permitirnos informarlos, acompañarlos durante esta hora. Nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.